En el vacío, la presencia humana había aprendido a hablar con el silencio. Los sensores de la nave marginada captaron un eco que no pertenecía a estrellas ni a cometas, un latido metálico enterrado en la corteza de un satélite muerto. Fue el latido de una arquitectura que recordó al hombre que la soledad no era ausencia, sino una boca abierta esperando respuesta. El comandante observó en la pantalla los contornos de algo demasiado perfecto para hacer ruido, demasiado viejo para ser aún peligroso y, sin embargo, claramente vivo en su quietud. El cielo alrededor del satélite parecía haberse oxidado, una niebla púrpura cruzaba arcos de titanio, filtrando luz de una nebulosa lejana. El mantenimiento exterior crujía con cada paso humano sobre placas heladas. Los recuerdos técnicos se mezclaban con imágenes más antiguas, ciudades en la tierra que brillaban como constelaciones, hijos corriendo entre árboles que ya no existían. Todo eso, reducido a un eco en la fría garganta de una ruina. El primer encuentro fue a distancia, sondas que rozaron esculturas, cámaras que encontraron inscripciones que no se parecían a ninguna lengua registrada. Eran formas que sugerían manos, mandíbulas, relojes, eran mapas de rutas que ninguna nave humana reconocía. Y bajo la superficie de piedra artificial, el archivo abrió con un susurro. El comandante, una figura que había visto nacer guerras menores y morir amistades enteras, sintió algo profundo y animal en su pecho. No era solo curiosidad, era un temor ancestral que se parecía al de un hombre que reconoce un viejo rival. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Una transmisión desgastada, recuperada por azar en una cavidad sellada, murió en los parlantes con la cadencia de una voz que ya no existía. No era humana, pero hablaba del humano como se habla de una marea, llegada inevitable, fuerza que ciega. Los oficiales debatieron en tonos profesionales sobre sanidad de muestras y protocolos, pero en el puente la atmósfera olía a algo más, a advertencia velada, a acusación congelada. La ruina no era un museo, era un testigo. Y el testigo aún respiraba en sus engramas. Los ingenieros trabajaron con manos de hielo y memoria, reajustando propulsores de drones para penetrar cámaras selladas. El comandante recordaba, sin quererlo, la canción con la que su abuela arrullaba noches de tormenta en una ciudad que ya no se veía en ningún mapa. Esa pequeña memoria, un acorde lastimero, se colaba en su mente entre cálculos y órdenes, la nostalgia era un ancla que pesaba tanto como cualquier armadura. El universo contuvo el aliento. En la cámara central, una estructura en forma de corona y columna se alzaba como un latido mecánico. Los glifos, cuando se encendieron con la simple proximidad del cuerpo humano, proyectaron relieves que mostraban rutas de conquista, tratados y tratados violados. Las imágenes dibujaban un ciclo en el que los humanos parecían haber sido tanto víctimas como verdugos de una era antigua. Las interpretaciones técnicas chocaron con algo más, el descubrimiento tenía una etiqueta moral que no podían borrar con la ciencia. Era una historia escrita en piedra vieja que reclamaba nombre. Mientras la sonda recogía muestras, un hálito tibio recorrió la sala, un flujo de energía remanente que activó mecanismos dormidos. Las luces titilaban como si un corazón mecánico se hubiera despertado. Fuera, las constelaciones observaron sin gesto. Dentro, las máquinas reverdecieron con un poder que pertenecía a leyes que los humanos aún interpretaban mal. Los humanos no rezan. Actúan. La decisión fue tomada en silencio. Instrucciones codificadas, selladas en la tradición militar, se activaron. No por arrogancia, sino por supervivencia, si aquello era una tumba, merecía respeto, si era una trampa, merecía ser contenida. El comandante ordenó el despliegue mínimo de presencia. Una expedición humana, con seriedad hinchada por miedo contenido, descendió a lo desconocido. Y mientras se adentraban, las sombras parecían responder con arqueologías de ojos. They found the ruins, and something inside woke up. La ciudad interior se desplegó como una catedral mecánica. Columnas talladas con precisión que burlaba a cualquier escultor humano sostenían cúpulas que brillaban con una luz que parecía almacenar atardeceres.
Pasillos largos susurraban como el vientre de una bestia dormida. En las paredes, mapas estelares mostraban rutas que conectaban sistemas con fechas que precedían a la fundación de naciones humanas. Allí, en los paneles, las fechas eran errores que pedían corrección. La historia conocida del hombre se comprime, se deforma y se vuelve más corta al acercarse al origen verdadero. Cada descubrimiento alteraba un mapa mental. Los arqueólogos de la expedición tradujeron glifos que hablaban de la intervención y el contrato roto. Lo que en los primeros análisis pareció un catálogo de conocimiento, por momentos, se reveló como un archivo de vigilancia, observaciones sobre movimientos humanos, notas clínicas sobre comportamiento social. Diagramas que parecían describir nuestra capacidad de crear música con pocos instrumentos y gran desesperación. No eran meros datos, eran un dossier, una colección de fichas que alguien había hecho sobre una especie que, en algún punto remoto, fue vigilada, estudiada, casi domesticada. El comandante, ante un muro que exhibía un mural entero dedicado a una batalla contra seres del propio tipo alienígena que aquí y ahí aparecían como siluetas, sintió brotar algo parecido a furia. La imagen lo transportó a relatos escuchados en sus años de formación, leyendas de invasiones, pero también de pactos rotos entre especies. Las manos humanas que habían labrado esos murales no se parecían a las de los ancestros descritos. El relato se volvía deliberadamente incomprensible, a ratos éramos víctimas, a ratos había colaboración, la ambivalencia eterna de la historia humana era un espejo que reflejaba tanto nobleza como corrupción. El descubrimiento más punzante fue un registro audiovisual, incapaz de repetirse en su totalidad por fallas en los arcones. Una escena breve donde un niño humano tocaba un instrumento rudimentario mientras adultos observaban. El gesto de la música, simple y puro, destiló en el comandante la certeza de que no eran solo números y experimentos, eran vidas. Y entre esas vidas, el nombre de la Tierra aparecía en la transcripción con una regularidad que no esperaban. Alguien, en aquellos tiempos remotos, había puesto a la humanidad dentro de una lista. Los humanos aprendieron a leer aquello con ojos de soldados, y con la sorpresa muda de quienes descubren que su genealogía incluye huellas ajenas. Se desplegaron equipos para tomar muestras, cartografiar jerarquías, traducir símbolos. Cada paso habría interrogantes: ¿quién pactó con quién? ¿Por qué una especie que parecía tan tecnológicamente superior se interesó por humanos y luego se marchó? ¿Qué significaba ser catalogado? Por cada respuesta, nacían dos preguntas. El silencio que siguió a cada descubrimiento pesaba más que cualquier maquinaria. La expedición volvió sobre sus pasos, llevando fragmentos de verdad como bombas de relojería. La comunicación con la nave nodriza, con su rutina de radio y cafés fríos, se volvió un hilo de ansiedad. Mantener a la flota informada era a la vez un deber y un riesgo. Informar demasiado pronto era activar intereses que preferían el control. En los cuartos de descanso, la tripulación guardaba memorias personales que ahora eran petroglifos traducidos, fotos de hijos en terrazas, la voz de una madre en viejas grabaciones. Un piano que alguien tocó una vez en una estación orbital. Esas cadencias humanas aparecían en los archivos alienígenas como curiosidades, como si el observador hubiera sentido ternura por un comportamiento que no comprendía del todo. El universo se quedó a escuchar. La determinación humana tomó una forma que no siempre aparece en manuales, no fue solo científica, fue también moral. La evidencia sugería que, en un pasado remoto, seres avanzados habían influido en nuestro desarrollo, y que esa influencia se cortó con violencia o con miedo. La pregunta inevitable, ¿qué debemos hacer ante tal descubrimiento?, impulsó a varios a diferentes extremos. Algunos propusieron revelar todo enseguida, otros, esconder para proteger. El comandante eligió un camino menos evidente: preservar y preparar. Preparar para un futuro en el que nadie nos sorprendiera desprevenidos. En una cripta, sellada por última vez con un candado de luz, se encontró un dispositivo de transmisión. Cuando lo reactivaron, proyectó un conjunto de coordenadas y un patrón de sonido que resonó con una frecuencia que el oído humano sentía en el pecho.
La señal parecía un llamado y una advertencia a la vez. No hubo consenso entre los especialistas, era un mapa para volver, o una sentencia para quienes se atrevieran a volver. La decisión de no enviar la señal de regreso fue tomada por la misma razón que lleva a un soldado a ocultar una herida, proteger lo que ama. Los humanos no lloran. Recuerdan con manos trabajadas. En su camarote, el comandante tuvo un momento que rompió la disciplina. Rebuscó en un viejo compartimiento y sacó un trozo de tela, la bandera de una colonia perdida, quemada en un borde, doblada como un secreto. La tela olía a humo viejo y café. La memoria entró como una música lejana, la voz de un niño cantando en un patio, el olor del pan recién hecho, la textura del cuero de una chaqueta que ya no estaba. Fue una ancla al pasado, un dolor tan humano que le dio dirección al presente. No se trataba solo de proteger datos, se trataba de proteger aquello que esos datos representaban, la fragilidad humana pegada a la belleza. El universo contuvo el aliento. Mientras tanto, lejos de la cámara principal, en los huesos del satélite, algo respondía. No con palabras, sino con un reajuste de campos, una vibración que recorrió metal como si fuera músculo. No se sabía si era alarma o curiosidad. La expedición envió remotos exploradores, los exploradores enviaron información en ráfagas cortas y luego silencio, interferencia. En la oscuridad, algo había detectado el pulso humano y le había devuelto un eco diferente, no miedo, sino reconocimiento. Y reconocimiento puede ser peligroso cuando cruza la frontera entre la observación y la intervención. They thought we were extinct, until the silence broke. La respuesta alienígena fue lenta y calculada. Primero hubo señales pequeñas, plataformas que se reconfiguraban, antenas internas que vibraban en patrones que parecían coordenadas de una flota. Luego, una noche cayeron estructuras que jamás imaginaron ver cambiar, puertas que se abrieron hacia túneles vivientes, secciones que brillaron con energía y expulsaron humo con olor a sal. La expedición humana sufrió la primera pérdida cuando una sección entera se dio bajo una onda de resonancia que no era sísmica ni magnética, sino algo entre ambas. 3 técnicos desaparecieron sin dejar más rastro que una interferencia que devoró las grabaciones. La noticia se transmitió con la violencia fría de los comandos militares, pérdidas, contención, reagrupamiento. La tripulación se curó las manos y las voluntades. El dolor, cuando llega en la forma de nombres, se vuelve tangible. Las compañías que habían viajado en silencio comenzaron a hablar en voz baja sobre la posibilidad de que el observador, cualquiera que fuera, decidiera intervenir. Algunos proponían retirar todo lo sacado del sitio, otros, al contrario, vieron en la intervención una prueba de que los hallazgos tenían valor estratégico. El silencio se volvió ruido. En un hangar improvisado, frente a líneas de barcos que nunca antes se habían alineado para una defensa planetaria, el comandante planeó las posibilidades. Si estaban siendo observados antes, entonces no eran una novedad, si no lo estaban, la intervención actual mostraba interés. ¿Era esa intervención enemiga o una respuesta hijo antiguo? La distinción era crítica. Planes de evacuación se mezclaron con órdenes de extracción selectiva y competiciones de refuerzos desde sectores que no siempre respondían con la misma prontitud. Un sacrificio se hizo evidente: para estudiar toda la extensión del archivo, sería necesario dejar una huella mayor, y toda huella atrae. Se organizó una operación para desplegar un segmento de fuerza humana, mínimo pero simbólico, que esperara provocar una reacción medible. El equipo sabría que para medir, quizás algunos no volverían. Esa era la lógica austera de la exploración militar. La operación arrancó con la tensión concentrada de quienes entienden que la valentía no es heroísmo irracional, sino deliberación con la posibilidad de perder lo propio. La flota respondió al primer llamado. Naves con blindaje bruñido cruzaron la penumbra y se posicionaron como manos que rodean una llama sin tocarla. Desde la distancia, las torres del satélite brillaron, como si nombraran a los recién llegados con pulsos. Los pilotos sentían en la sangre la vieja canción de las batallas, un temblor que tiene ritmo de fuego.
Los cascos de los pilotos contraían imágenes, hijos que crecieron sin ellos, promesas de volver, funerales adelantados que no admiten réplicas. Los humanos no rezan. Actúan. El primer choque fue táctico y frío. Drones emergieron de la superficie con forma de insectos metálicos, desplegando campos que neutralizaban sistemas. No eran bellos, eran eficientes. La respuesta humana se volvió ingenio, cargas dirigidas, artefactos improvisados que explotarían con patrones armónicos para romper los campos. Cada acción humana tenía el signo de algo más que instinto de supervivencia, era resistencia. Donde les faltaba superioridad tecnológica en ciertos frentes, la compensaban con inventiva y la voluntad de pagar el precio del riesgo. Una elección moral se hizo presente cuando una facción dentro de la expedición quiso utilizar el hallazgo con fines ofensivos, usar los datos alienígenas para crear armas que garantizaran la superioridad humana. Los debates se tornaron ásperos, la idea de adoptar la tecnología de quien los había observado provocaba náusea. Para algunos, era pura lógica pragmática, si el universo dejó algo que puede salvar a millones de humanos, ¿qué moral justifica no usarlo? Para otros, esa lógica era un espejo demasiado parecido a la de los antiguos opresores. La ética se volvió arma tan afilada como cualquier proyectil. La memoria humana asomó en un cuarto de hospital improvisado donde yacía uno de los sacrificados, su respirador marcando el ritmo de un corazón que se negaba a rendirse. Cerca de él, una fotografía de una esposa y un hijo doblada a la mitad, un niño con manitas embarradas, una sonrisa simplona. Aquella visión empujó a la tripulación a una determinación definida, no luchar por orgullo, sino por rostros que no podrían describir en debates lejanos. Fue un momento breve, una imagen que calibró la voluntad frente al costo. El universo contuvo el aliento. Mientras la lucha escalaba, la expedición activó dispositivos que supuestamente solo servían para recopilar, emisores de patrón armónico que interferían con los sentidos de los drones. Funcionaron parcialmente, desorientando a algunos aparatos, pero despertaron algo más profundo, una voz, no literal, sino una resonancia, que recorrió los corredores de la nave humana. Una vibración que hacía eco en metales y en huesos. Era como si la ruina supiera que alguien había abierto una puerta que durante milenios había permanecido cerrada. Esa resonancia, además de alarma, traía una claridad terrible, habían cambiado la ecuación. La neutralidad era una ilusión. La reacción alienígena, entonces, se aceleró. No más insidiosas pruebas, ahora eran intervenciones directas. Desde el entorno del satélite, enjambres mecánicos comenzaron a desplegarse a lo largo de rutas previamente desactivadas. Su propósito parecía claro: contener, neutralizar, imponer control. La escalada obligó a tomar decisiones drásticas. La flotilla humana, por imperativo, pasó de observación a combate abierto. La Tierra y sus colonias, aunque distantes, no eran ya mera idea, eran posibles teatros de represalia. Los humanos recordaron con manos trabajadas. En el oscuro pasillo que llevaba al centro de mando, el comandante activó un registro personal, un viejo mensaje de despedida que nunca quiso enviar. Sus dedos vacilaron, y en el temporizador quedaron las horas de una promesa: si no vuelvo, cuiden de los suyos. No era grandilocuente, era humano. Fue en ese instante que entendió lo que estaba en juego: su liderazgo no era solo estrategia, era la custodia de historias. La mezcla de nostalgia y deber se volvió combustible para la acción. They had awakened an enemy, and the price was due. La batalla que siguió fue tanto física como simbólica. El espacio alrededor del satélite se partió en maniobras, derrumbes y fogonazos. La flota humana, con barcos adaptados sobre la marcha, desplegó una coreografía de fuego que combinaba precisión y temeridad. Las naves alienígenas no eran uniformes, algunas se comportaban como enjambres, otras se manifestaban como templos de guerra que emergían de nebulosas. Todo el combate tenía un ritmo que oscilaba entre la brutalidad y la belleza trágica.
El comandante estaba en el puente de su nave insignia, rodeado de pantallas que proyectaban mapas que eran, al mismo tiempo, acusaciones históricas y órdenes de combate. La voz mecánica de los sistemas anunciaba calibraciones, daños, y el nombre de compañeros perdidos. En esos momentos, la furia humana no era ciega, era intencional, medida, alimentada por la memoria de aquellos que habían sido tocados por la guerra de antes. Las tácticas evolucionaban, flotas en formación de cuña, naves kamikaze que sacrificaban casco para abrir brechas. Dispositivos que explotaban con patrones musicales diseñados a partir de las grabaciones encontradas en las ruinas. El fuego del combate iluminó rostros y estandartes. Sobre la cubierta de un crucero, soldados cantaron una tonada arcaica para sincronizar un asalto. La música, más poderosa que cualquier instrucción técnica, unió manos y mentes. Ver una unidad humana improvisando ritmo y táctica en el pico de la destrucción recordó que la guerra, cuando lo exige, despierta lo mejor y lo peor. Fue en ese momento que la narración se volvió intensa, cada maniobra era una frase que resumía la historia humana en su capacidad de respuesta. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Una columna de energía se abrió en el corazón del sistema. Los vehículos de asalto humanos penetraron en lo que antes fue una cámara de juicio, un núcleo que, según traducciones, funcionaba como regulador de comportamiento de los mecanismos locales. Si la ruina funcionaba en una red, ese núcleo era el nodo de control. Perderlo sería perder la posibilidad de negociación, tomarlo sería una declaración. La humanidad no se sometería a ser simplemente catalogada. Entrar fue un choque de voluntades. Equipos humanos descendieron en cohetes blindados, con la certeza de que cada metro ganado costaría sangre. En un corredor que parecía devorar la luz, el comandante vio una figura, no humana, pero con gestos que entendían la costumbre de mirar a los ojos antes de terminar con alguien. No hubo diálogo, hubo intercambio de intenciones. La criatura, era la primera vez que podían nombrarla así, tenía ojos como lentes antiguos y articulaciones que sonaban como madera vieja. Había en su postura algo que remitía a una institución moral, como si también llevara historias en sus hombros. El choque entre ellos no fue verbal, pero sí profundo, compartieron entendimientos primal sobre custodia, sobre el precio de la intromisión. Los sacrificios se acumularon. Naves colapsaron en lluvia de fragmentos, tripulaciones enteras se vieron forzadas a evacuar a lo lejos. Sin embargo, para cada caída, la respuesta humana era volver a alinear estrategias, recomponer, persistir. En uno de los momentos más críticos, una unidad de ingenieros se ofreció para infiltrar el núcleo y reconfigurar su lógica. Sabían que, de hacerlo, cambiarían para siempre la manera en que los sistemas responderían no solo en ese punto, sino quizás en toda la red ligada a antiguos observadores. La memoria humana asomó en la escena de la infiltración. Antes de subir, los ingenieros encendieron un pequeño dispositivo que reproducía la nana de una madre. Fue una elección simple, íntima, para recordar por qué arriesgaban todo, rostros, manos pequeñas, promesas hechas en habitaciones con ventanas que dan al mar. Aquella nana, transmitida por un pequeño altavoz, tembló en los escombros y por un segundo la maquinaria enemiga detuvo su ritmo. No porque la nana fuera arma, sino porque la humanidad llevaba consigo aquello que no puede programarse, la ternura. El universo contuvo el aliento. La reconfiguración tuvo sus costos. Uno de los ingenieros, joven y con las manos marcadas por quemaduras antiguas, quedó atrapado en el enjambre de cierre del núcleo. Su sacrificio permitió que un código humano entrara en la red, un patrón de reivindicación que rompió líneas de control. La pérdida fue celebrada en silencio, la victoria tenía sabor a ausencia. En la órbita, la flota festoneado con breves relámpagos de triunfo, pero el festejo era sobrio. La humanidad había ganado una batalla decisiva, pero no sin pagar un peaje que quedaría inscrito en sus memorias. La oleada final vino en forma de un pulso sincronizado, una maniobra donde cada barco, cada unidad terrestre, cada corazón humano conectado amando.
Disparó con una precisión que parecía compuesta por siglos de resistencia compactada. La explosión lumínica que siguió partió la oscuridad en gestos de victoria. Estructuras alienígenas que se erguían como centinelas se desligaron, cayeron o se reconfiguraron en esculturas inertes. El enemigo, en su núcleo, mostró un titubeo, algo akin a respeto, o al menos a cálculo reajustado ante la ferocidad humana. Los humanos no rezan. Actúan. Entonces, en el silencio posterior, vino la visión que nadie esperaba, desde una cámara central, una secuencia holográfica activó un registro final. No era un golpe de gracia tecnocrático, sino una confesión. Las especies que habían intervenido en el pasado hablaban ahora en términos de arrepentimiento, de experimentos y de lecciones aprendidas. Afirmaban haber participado de una vigilancia que buscó evitar catástrofes en su esfera, pero que, en la práctica, había deshumanizado a quien observaban. Fue una admisión que, por sus implicaciones, reescribía la ética de contactos futuros. No limpiaba el pasado, pero trazaba un camino hacia reconocimiento. La victoria, en su forma más pura, no fue aniquilación sino ruptura de cadenas. La humanidad había roto el juicio que la observaba. Había pagado y había ganado. La flota, maltrecha pero viva, encendió motores para partir. La ruina, ahora parcialmente en manos humanas, quedaba como testigo de una doble verdad, la de los que vigilaron y la de los que fueron observados. They witnessed what true vengeance feels like. El amanecer llegó con un color nuevo, un dorado mezclado con el neblí de polvo que aún flotaba en la atmósfera del satélite. Las estructuras que quedaron se transformaron en algo que podía nombrarse memoria compartida. Humanos trabajaban con herramientas antiguas y nuevas para convertir escombros en cimientos, lo que fue prisión, sería escuela. Había dolor que persistía, y lo había en placas con nombres, en altares improvisados, en canciones que ahora hablaban de lo que fue perdido y de lo que se salva. Los líderes de la expedición se reunieron en la sala principal, no para escribir un manifiesto triunfalista sino para pactar una política de custodia. Las piezas recuperadas del archivo fueron catalogadas, protegidas, y acordaron que alguna parte del conocimiento debía ser devuelto a la comunidad galáctica con reservas éticas claras. La idea de que la humanidad debía dejar de ser objeto de experimentos no se convirtió en venganza, sino en un contrato a futuro, reconocimiento y reciprocidad mutua. La memoria humana se transformó en arquitectura. Se erigió, en lo que una vez fue una cámara de control, un monumento dedicado a los caídos. No era un pedestal ostentoso, era una placa simple con nombres, fotos pequeñas, y una nana grabada que se activaba cada vez que alguien pasaba la mano por la superficie. La mezcla de precisión humana con la estética alienígena dio como resultado un símbolo que no hablaba de supremacía sino de resistencia y de humanidad, la firma de quienes, habiendo ganado, no olvidaron el precio. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Mientras tanto, la noticia de la intervención humana se filtró a los corredores interestelares. Algunas especies reaccionaron con curiosidad, otras con recelo. Pero la humanidad, por primera vez en su historia conocida, reclamó un lugar en la mesa de especies que toman decisiones. No fue por arrogancia sino por necesidad, ante un cosmos que negocia y juzga, era imprescindible que la voz humana existiera con peso propio. En un gesto simbólico, se decidió que una pequeña delegación viajaría a los puntos que el archivo señalaba como centros de antiguos observadores para exigir reglas claras. No buscaban venganza, buscaban límites. Era la negociación de una civilización que había descubierto su pasado y, con ello, su responsabilidad. La diplomacia humana empezó con la humildad de quien ha visto sus piezas esparcidas y quiere recomponer algo distinto. Los humanos no lloran. Recuerdan con manos trabajadas. La vida diaria se reinició con ritmos nuevos. Colonias distantes enviaron voluntarios para ayudar en la reconstrucción. Los niños en las bases aprendieron no solo matemáticas, sino historia que incluía la complicidad de otros y la dignidad de su especie. Los sonidos de risa y el estampido de martillos coexistieron con lecturas públicas de archivos antiguos.
La cultura, una vez redescubierta, se convirtió en medicina y en muro. En el último acto simbólico, el comandante subió a una elevación que ofrecía vista a la ciudad renacida. Sostuvo la bandera quemada que había traído desde su camarote y la desplegó con manos que habían visto tanto pérdida como triunfo. No era una bandera de conquista, era una bandera de recordatorio. La dejó ondear sobre un mástil improvisado frente al monumento de los caídos. Aguardó un momento en silencio, sintiendo en su pecho el pulso de una especie que ya no aceptaría ser definida por otros. El universo contuvo el aliento. Y cuando la flota partió rumbo a las estrellas que prometían diálogo, hubo algo nuevo, el dolor había sido convertido en promesa. Se prometió custodiar el conocimiento con prudencia, abrir canales para la verdad y preservar la memoria de los sacrificados. En cada puerto orbital, en cada escuela recién creada, la lección era simple, la humanidad no aceptaría más ser objeto. Había aprendido a mirar y a responder con la dignidad de quien conoce su propia historia. La última imagen fue sencilla y poderosa, el comandante, aún con ceniza en las botas, observando el horizonte. En la distancia, algunas estructuras alienígenas permanecían como ruinas hermosas, otras funcionaban ahora con manos humanas en sus palancas. No se trataba de dominación, sino de coexistencia forjada por sangre y voluntad. La humanidad había salido de las sombras de su historia antigua y había elegido ser autor de su destino. Los humanos no rezan. Actúan. Finally Motion el Anchor, Human Pain y Memory, Short, Cinematic, en una cámara pequeña, ahora memorial, descansaba una guitarra agrietada. Había sido recuperada entre escombros. Cuando alguien la tocó por primera vez después de la guerra, el sonido era torpe y dulce, como si el propio planeta exhalara. La canción no cambió el costo, pero sostuvo a quienes necesitaban recordar por qué continuaban, para que la risa de un niño volviera a tener espacio en el mundo.